¿Cómo puedo aumentar la asistencia a mi webinar? Esta pregunta la hace un miembro de Tribu Digital que se llama Javier Pérez. Mi querido Javier, hiciste una excelente pregunta. Y de hecho, Javier, aquí tengo mis notas, nos mandó exactamente sus números. Javier, nos dices que se registran 100 personas a tu webinar. En Tribu Digital lo llamamos producto gancho, como sabes. Sin embargo, solamente de los que se registraron, el 10% asiste a tu webinar. Como yo siempre te he dicho, es un embudo, es decir, mucho menos gente de la que se registra asiste a tu webinar y mucho menos gente de la que asiste a tu webinar te compra, etcétera. Por eso se llama embudo de ventas. Sin embargo, mi querido Javier, tus números, honestamente, sí los siento bastante bajos. Si de cada 100 personas que se registran a tu webinar, solamente 10 en este caso asisten al webinar, hay varias cosas que tienes que afinar y justamente de eso se trata este mensaje que te estoy grabando para ti. Entonces, lo primero que tienes que ver es asegurarte que el prospecto que se está registrando a tu webinar sea el prospecto adecuado, porque desde ahí empieza el interés o desinterés en asistir a tu webinar. Y te voy a dar un ejemplo. Si tu webinar simplemente es un webinar para mamás y lo anuncias por todo el internet, Facebook, Instagram, Google Ads, por todos lados anuncias los 3 pasos para ser la mejor mamá. Y de repente se empiezan a inscribir mamás a tu webinar y de repente a algunas sí les interesa, a algunas se les olvida, etc. Yo te pregunto, ¿cuál asistencia sería mayor? ¿Este ejemplo que acabo de dar? O si el webinar fuera también para mamás, pero el título del webinar fuera, por ejemplo, atención mamás. ¿Cómo lograr que tu bebé deje de llorar en la noche y duerma 10 horas ininterrumpidas? Si tú eres mamá, si tienes un bebé, seguramente la opción 2 conecta mucho más con tu dolor. Entonces, evidentemente que el seguidor ideal es el mismo, es una mamá. Sin embargo, el problema que está resolviendo tu webinar no es el mismo. Mientras más grande sea el problema y mientras más específico sea tu webinar para resolver ese problema, más interés va a tener la gente no solamente en registrarse al webinar, sino en asistir al webinar. Si una mamá lleva 3-4 meses batallando porque no puede dormir en la noche, su bebé se despierta cada hora o cada 2 horas y tiene varios problemas con esto, ya le está causando problemas con su esposo y con sus amigas, etcétera. Tiene un problema muy grande que tiene que resolver y de repente ve un anuncio que dice webinar gratis y lo que te acabo de decir, la invitas, pero específicamente para resolver el problema de que su bebé logre dormir toda la noche. Y yo te pregunto, mi queridísimo Javier Pérez, si una mamá ve el primer webinar o ve el anuncio del segundo webinar, ¿a cuál es más probable, no solamente que se registre, a cuál es más probable que asista? Entonces, desde ahí está el problema. Estoy totalmente seguro que ahí está la primera parte del problema, en que no has logrado identificar dentro de tu seguidor ideal cuál es ese dolor fuerte que tú puedes resolver. Y eso, anunciarlo y de eso hacer el webinar. Entonces, eso es la primera parte. Ahora, segunda parte es, ya que este prospecto, asumiendo que sigues todo lo que te acabo de explicar, ya que ese prospecto se registra a tu webinar, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es el formato del anuncio y la duración del anuncio y el contexto del anuncio que estás utilizando? Si tú utilizas, por ejemplo, y ese es un error que veo muchísimas veces, si tú utilizas un anuncio en una imagen y simplemente una imagen dice, atención mamás, si tu hijo no puede dormir, regístrate aquí, webinar gratis, haz clic aquí. Opción 1 de anuncio. Ahora, opción número 2 de anuncio. ¿Qué te parece que hagas un anuncio en video? Un video de 10 minutos. Y en estos 10 minutos te presentas, explicas cuál es el problema, explicas tu historia y por qué, de forma resumida y concisa en 5 o 10 minutos, por qué es importante que se registren a tu webinar y haces un llamado a la acción. Obviamente, un prospecto, si se registró viniendo de un banner, de una imagen, vale menos para tu negocio que un prospecto que consumió 10 minutos de tu video, que conectó emocionalmente contigo, que entendió que tiene un problema, que entendió que tú tienes autoridad y experiencia para resolverlo. Y en ese caso, cuando se registra, no solamente va a asistir, va a estar esperando ansiosamente asistir a tu webinar, porque evidentemente ya le vendiste en tu anuncio la idea de asistir a tu webinar. Obviamente no puede vender igual un video de alguien hablando que una imagen.
Una imagen, por más buen diseñador gráfico que tengas, mi querido Javier, no puede contar una historia. Ahora, te quiero dar 3 pasos para crear un anuncio exitoso y quiero que los escribas. Si estás en vivo, escríbelos. Si estás viendo esto en grabación, escríbelos. También participa. Te quiero empujar al terreno de juego. Paso número 1, parte número 1 de un anuncio exitoso es el gancho. El gancho. ¿Qué es el gancho? Es algo que interrumpe el patrón. Si tu gancho es hola, soy Alex Berezowski o hola, soy Javier Pérez, eso no es un buen gancho. Un gancho tiene que interrumpir drásticamente a las personas porque la gente está aburrida en su trabajo, aburrida en su día. Como decía John Carlton, es un copywriter de hace décadas, y él siempre ha dicho que la gente vive una vida monótona y aburrida. Y es tu labor interrumpirlos de esa vida monótona con algo interesante. Y ese gancho puede ser un viaje que estás haciendo en algún lugar, o tal vez estás con un perro que tienes que acabas de comprar, o algo que interrumpa su patrón y de repente te pongan atención. Entonces, primero, un buen gancho. Segundo, historia. Contar tu historia. Contar tu historia y contar la historia de cuál es el problema y cómo tú puedes resolverlo. Es decir, con esa historia, conectar emocionalmente con tu prospecto. Y número 3, lo más importante que muchísima gente se le olvida, lo más importante, llamado a la acción. Siempre. No hagas absolutamente nada en Internet. No pierdas el tiempo en publicar absolutamente nada en Internet que no tenga un llamado a la acción específico y concreto. Entonces, número 1, para hacer un anuncio exitoso, gancho. Número 2, contar tu historia. Y número 3, llamado a la acción. Ahora, tú imagínate, mi querido Javier y mi querida tribu digital, ¿qué va a pasar si tú comparas el primer escenario? Una persona que anuncia un webinar para mamás en general y lo anuncia a través de un banner, a través de una imagen. Opción 1. Ahora, imagínate una opción 2. Es un webinar que resuelve el problema de que el bebé no puede dormir. Para empezar, ese es el webinar. Y el anuncio está en video. Y este video tiene un gancho, tiene una historia y tiene un llamado a la acción. Créeme, Javier, créeme, mi querida tribu digital, que ese prospecto va a ser mucho más valioso. Escribe lo siguiente. No todos los prospectos valen lo mismo. Si estás en vivo, escríbelo. Vale la pena esa frase. Si estás viendo esto en video, escríbelo. No todos los prospectos valen lo mismo. Y si alguien ve un anuncio y a través de un video de 10 minutos cuentas tu historia, estás aumentando el valor de ese prospecto. Entonces, la idea es de que alguien cuando se registra a tu webinar tenga la mayor cantidad de valor posible para tu negocio ese prospecto. Repito, no todos los prospectos valen lo mismo.